Bueno, continuamos entonces con nuestro simposio de ultrasonido en pediatría y en esta oportunidad vamos a hablar de las aplicaciones del ultrasonido y del Doppler en la patología esplénica pediátrica. Recordando que la patología esplénica pediátrica no es tan frecuente como otras patologías, sin embargo, las imágenes que les voy a mostrar es una recopilación pues, de tanto tiempo haciendo ultrasonido en niños y bueno, vamos a ver qué bondades nos brinda la ecografía en esta patología. Recordando pues la anatomía esplénica, recordemos que el vaso perfectamente lo podemos evaluar por ultrasonido en el hipocondrio izquierdo, podemos demostrar su vasculatura. El vaso nos brinda una excelente ventana acústica con los traductores adecuados para evaluar los vasos esplénicos. Podemos ver perfectamente la vena esplénica y la arteria esplénica. Aquí la vemos en ese corte oblicuo y sobre el eje, en el corte transversal del abdomen también podemos ver la llegada pues de la vena esplénica en su unión con la mesentérica y perfectamente la podemos demostrar anatómicamente con la ecografía. Recordar también antes de la patología que tenemos algunas imágenes redondeadas hipoecoicas con la ecogenicidad muy similar al vaso, correspondientes a los vasos accesorios, que son variantes anatómicas. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Y estos vasos eventualmente y muy raramente podrían ser, si se llegan a torcer, podrían eventualmente ser causa de dolor agudo en el hipocondrio izquierdo. Lo que dirían en la literatura nuestros amigos de Colombia, la torcedura del esplénulo. Se tuerce y puede ser causa de dolor agudo en el hipocondrio izquierdo. Los vasos accesorios los podemos ver perfectamente en el ilio y también a ellos con el Doppler color le podemos ver su vasculatura, tanto la vasculatura del vaso normal como podemos demostrar los pequeños vasos que forman el ilio del vaso accesorio, que en caso de que se llegara a torcer, pues esta vasculatura se perdería. Las medidas del vaso, hay varias formas de hacerla. La que nosotros usamos esta tabla, que tiene una constante que es 0.31 por edad, 5.7 más el resultado de esta constante que es 0.31 por edad. Pero en líneas generales, el vaso en el recién nacido mide de 3 a 4 centímetros y ya al llegar al año mide 6 centímetros y va a crecer 2 centímetros cada 5 años. Y eso es una regla mnemotécnica. A los 5 años tendrá 8 centímetros, a los 10 años 10 centímetros y a los 15 años tendría 12 centímetros y ahí se queda para el resto de la vida. Vamos a hablar de la patología. Por supuesto, la patología congénita, ponemos la esplenomegalia que puede estar acompañando a cualquiera de estos tipos de patologías, la patología infecciosa, la patología tumoral, las calcificaciones que tienen muchas etiologías, los infartos esplénicos y también, por supuesto, en los niños tenemos que nombrar al trauma esplénico. La patología congénita tendríamos la asplenia y la poliesplenia, que son acompañantes de los denominados síndromes cardioesplénicos. Y el vaso errante es aquel vaso que tiene una ausencia de fijación en su ligamento y este vaso, como su nombre lo indica, puede ubicarse en el hipocondrio izquierdo y, como su nombre lo indica, como es un vaso errante, eventualmente podría ubicarse en todo el trayecto del hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y a veces en fosa ilíaca izquierda. Es una patología rara, pero tenemos algún caso. Con respecto a la asplenia, por supuesto, es la ausencia de tejido esplénico. Se puede acompañar de malformaciones cardíacas, de malrotaciones del tracto gastrointestinal, formando los denominados síndromes cardioesplénicos, con hígado transverso. En el caso de la asplenia tendremos 2 pulmones derechos bilaterales, a diferencia de la poliesplenia, donde vamos a encontrar 2 pulmones izquierdos bilaterales. Malrotación renal puede haber, situs inversus y cuando nosotros ecográficamente o imagenológicamente no conseguimos el vaso, el que nos da el diagnóstico definitivo de que no hay tejido esplénico en ninguna parte del cuerpo es un examen de laboratorio buscando los denominados corpúsculos de Howell-Jolly, que son estos que tenemos acá. Cuando ya confirmamos el diagnóstico definitivo de que no hay tejido esplénico en ninguna parte, es la presencia de estos corpúsculos de Howell-Jolly a nivel de un examen de laboratorio. La asplenia, por supuesto, es la ausencia del vaso. Como en este caso, fíjense, no tenemos la presencia del tejido esplénico. Aquí lo vemos desde el punto de vista radiológico. En este caso, este paciente se acompañaba de un hígado en situación transversa. Había signos de malrotación intestinal y había también signos de malrotación gástrica.
Eventualmente, tanto la asplenia como la poliesplenia se puede acompañar de malformaciones cardiovasculares. En este caso, pueden haber, en el caso de una aurícula única con ausencia de vena cava, las tres suprahepáticas drenan a nivel de la aurícula. Puede haber comunicaciones interventriculares y también podemos encontrar también un corazón normal. La poliesplenia se caracteriza por múltiples nódulos esplénicos. También vamos a tener un hígado si hay malrotación intestinal y situs inversus vamos a encontrar hígado en situación transversa. Podemos encontrar eventualmente ausencia de la vena cava inferior hepática, anormalidades cardíacas, como igual que en la asplenia. En vez de 2 pulmones derechos vamos a tener 2 pulmones izquierdos. Eventualmente la poliesplenia puede acompañarse de atresia de vías biliares y de malrotación intestinal con inversión de la relación arteria-vena mesentérica y de malrotación gastrointestinal, tal como lo vimos en la charla de la mañana. Porque estos, por supuesto, están acompañados de situs inversus. Aquí les presento un caso clínico, un caso de una niñita, hija de una colega, 43 días de nacida, tenía colestasis, acolia, signos de colestasis con acolia y coluria. Cuando hacemos el ultrasonido, y de esto hablaremos también en la charla siguiente, encontramos signos sugestivos de atresia de vías biliares, donde veíamos la presencia de una imagen ecogénica por delante de la vena porta correspondiente al cordón triangular, la presencia de flujo subcapsular hepático, que según los criterios de Muxolí, cuando tenemos sospecha de atresia de vías biliares y vemos presencia de flujo subcapsular hepático, la sensibilidad es del 100% para atresia de vías biliares. Al igual que en los pacientes con atresia de vías biliares, vamos a encontrar engrosamiento de la arteria hepática. La arteria hepática debe medir en condiciones normales 1.2 milímetros, más o menos 0.2, y aquí tenemos una arteria hepática de 2.6 milímetros. Una vesícula hipoplásica en sentido sagital mide apenas 8.8 milímetros, estómago a la derecha, hígado en situación transversa, signos de malrotación intestinal con inversión de la relación arteria-vena mesentérica, y en el hipocondrio derecho encontramos la presencia de 1, 2, 3, 4 y 5 polos esplénicos. Entonces, esta es una poliesplenia con una atresia de vías biliares. Este es el mismo caso, el paciente se operó. Nuestro cirujano hepatobiliar, siempre estamos en contacto y nos brinda las imágenes y corroborando los hallazgos ecográficos, pues vemos entonces la presencia de la vesícula hipoplásica, la presencia del cordón triangular, vemos el estómago a la derecha, la apéndice en el lado izquierdo y aquí vemos la poliesplenia en el lado derecho debajo del hígado. Aquí tenemos otro caso de una poliesplenia donde teníamos una vesícula también en situación medial, hipoplásica, muy rudimentaria, un hígado en situación transversa. Aquí tenemos inversión de la relación arteria-vena mesentérica, había signos indirectos de malrotación intestinal y había malrotación gástrica porque el estómago estaba también a la derecha. Y este paciente también, con un transductor lineal, le encontramos la presencia de, en el hipocondrio derecho, 1, 2, 3 y 4 imágenes sugestivas de poliesplenia. Aquí tenemos otro caso de una paciente, esto fue un hallazgo incidental. Esta es una paciente ya preescolar que nos la enviaron para una ecografía de abdomen por un dolor y cuando estamos revisando el hipocondrio, en el hipocondrio derecho encontramos la presencia de múltiples estructuras esplénicas correspondientes a una poliesplenia con malrotación gástrica e hígado en situación transversa. Ok, el vaso errante, otra de las anomalías congénitas, se debe a la ausencia o deficiencia de los ligamentos de fijación. Y pues son vasos ectópicos móviles. E incluso uno con el transductor, afincando un poquito con el paciente, podría rodarlo desde el hipocondrio derecho hasta el flanco y a veces hasta fosa ilíaca izquierda. Como en este caso acá, donde el vaso está prácticamente comprimiendo la vejiga, porque se encuentra a nivel de la fosa ilíaca izquierda. Pero estos vasos tienen tendencia a la torsión, y tienen la presencia de lo que se denomina el pedículo en remolino. Aquí vemos el caso, en este momento tenemos el vaso en su sitio, en el hipocondrio izquierdo, y aquí pues vemos cómo el vaso desciende hasta la fosa ilíaca izquierda, comprimiendo parcialmente la vejiga. Ok, la esplenomegalia la podemos ver en pediatría en múltiples, como consecuencia de múltiples causas, pero entre ellas, por supuesto, de las más importantes, la hipertensión portal en pacientes con patología infecciosa, en enfermedades linfoproliferativas y también en lesiones tumorales. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de un paciente con una cavernomatosis de la vena porta,
donde hay múltiples colaterales serpiginosas a nivel del hilio hepático. Por supuesto, como hay una hipertensión portal prehepática, todo lo que esté por detrás de la vena porta va a crecer, y en este caso tenemos unas suprahepáticas, en este caso una hipertensión portal por cavernomatosis porta, en este caso una hipertensión portal por un síndrome de Buchiari, con las suprahepáticas obliteradas y con un flujo hepatófago. Y por supuesto, en los casos de hipertensión portal, aparte de la esplenomegalia, vamos a encontrar la presencia cercana al hilio esplénico o en el espacio esplenorenal, la presencia de múltiples colaterales tortuosas a correlacionar con varices esplenorrenales o en el hilio esplénico, que la vamos a realzar mucho mejor, por supuesto, con el Doppler color. De la patología infecciosa, causas de esplenomegalia, por supuesto, la mononucleosis, el SIDA, la tuberculosis, nuestro medio en Venezuela, muy frecuente el dengue, el paludismo, y también en alguna patología infecciosa que curse con abscesos esplénicos pueden causar también con esplenomegalia. Tenemos algunos casos, las esplenomegalias difusas, todas similares, por supuesto. Vamos a ver un incremento del diámetro. Como ya les dije, pues nosotros nos basamos en el diámetro longitudinal del vaso y vamos a ver si tiene presencia de alguna lesión asociada o no, por ejemplo, tumoral o calcificaciones, etc. En los pacientes con VIH vamos a encontrar, aparte de la esplenomegalia, como sobreinfección secundaria, podemos encontrar múltiples imágenes intraesplénicas que pueden ser hipoecoicas o a veces ecogénicas, dependiendo del estadio. Y si es un paciente que está con inmunosuprimido, tiene candidiasis en la boca, tiene candidiasis esofágica, tiene candidiasis oral, y nos encontramos este infiltrado a nivel del vaso, indudablemente que debemos estar ante la presencia de una candidiasis esplénica. También en el VIH también podemos encontrar una esplenomegalia difusa, similar a la cualquier esplenomegalia difusa de otra patología infecciosa. Aquí tenemos el paciente con la candidiasis esplénica. Son múltiples lesiones anecoicas o hipoecoicas que no tienen vasculatura, solamente podemos demostrar la vasculatura normal del vaso, pero estas lesiones son completamente avasculares. Tardíamente, estas lesiones en los pacientes con VIH positivo, estas lesiones se van a calcificar o se pueden calcificar, y vamos a encontrar entonces presencia de múltiples calcificaciones en el paciente que inicialmente tenía estas lesiones anecoicas o hipoecoicas. Y en el seguimiento ecográfico podemos ver perfectamente las calcificaciones con o sin sombra posterior. Por TBC también podemos tener esplenomegalia difusa como cualquier otra, pero también podemos encontrar un infiltrado nodular. En un paciente con TBC activa podemos encontrar la esplenomegalia y, aparte de eso, múltiples imágenes de hipoecoicas distribuidas en todo el parénquima esplénico a correlacionar con un infiltrado tuberculoso acompañado de una esplenomegalia importante. Aquí tenemos otro caso con un paciente que cursaba con una TBC, y cuando le evaluamos el abdomen nos encontramos estas lesiones ecomistas de predominio hipoecoico y alguna anecoica correspondiente pues a este infiltrado en este paciente con tuberculosis generalizada, pulmonar y también esplénica. Los accesos esplénicos en los niños son bastante frecuentes en los pacientes con sepsis por cándida, como se los mostré hace rato. Accesos piógenos, básicamente por Staphylococcus aureus. Hemos tenido abscesos esplénicos en pacientes con enterocolitis, en pacientes con drepanocitosis que hacen infartos esplénicos y posteriormente podrían eventualmente infectarse, y en los pacientes con TBC. En los pacientes con síndrome de arañazo de gato, recuerden que podemos tener un infiltrado granulomatoso tanto en el hígado como en el vaso. Y por supuesto también un absceso esplénico posterior a un traumatismo eventualmente podría verse. Este es un niñito recién nacido de apenas un mes que cursaba con una enterocolitis. Posteriormente veremos los hallazgos de la enterocolitis en la charla que tenemos al final. Pero este paciente se complicó, hay una enterocolitis perforada, y fíjense que hizo una colección. Tenemos el vaso, un niñito de un mes de nacido, y tenía un absceso subcapsular esplénico cercano al hilio, pero tenía otras colecciones intraesplénicas, como en este caso. Y aquí lo vemos, este paciente se drenó
y posteriormente pues las imágenes se tornan parcialmente calcificadas en su evolución más tardía, una vez que pasa la parte aguda del proceso de la enterocolitis. Este paciente posteriormente se le hizo un seguimiento, vemos cómo mejoró bastante y al final lo que quedaron fue algunas pequeñas calcificaciones en el parénquima esplénico, en este caso cercanas al diafragma. Lo más clásico, pues el absceso esplénico, tal cual como se logra ver en el hígado, muy similar, con una imagen ecomixta de predominio hipoecoico, con mucho contenido ecogénico en su interior. El ultrasonido es el método de primera línea para evaluarlo e incluso para si en caso de que se tenga que drenar y para ver también en caso de que el absceso haya drenado a cavidad peritoneal. Aquí tenemos abscesos esplénicos muy similares a los que se observan en el hígado. Y estos abscesos, aquí en este caso desplazando parcialmente la vena esplénica, pero por supuesto se encuentra redondeado, bien definido, hipoecoico con mucho contenido ecogénico en su interior. De las neoplasias, las benignas, por supuesto, son las más frecuentes. Las malignas son bastante raras en los niños, sobre todo malignas primarias. Sobre todo vamos a ver malignas por infiltrados secundarios, sobre todo enfermedades linfoproliferativas. De las benignas, los más frecuentes, los quistes, los hemangiomas, los amartomas, malformaciones linfáticas y teratomas. Los quistes pueden ser congénitos, o generalmente pueden ser congénitos, o postraumáticos, o posinfecciosos. También quistes hidatídicos, pero en Venezuela tenemos pocos quistes hidatídicos, es una patología poco frecuente en nuestro país. Y también puede estar asociado eventualmente a la enfermedad poliquística hepatorrenal del adulto. Los quistes los vamos a ver como cualquier imagen quística, anecoicos con reforzamiento posterior, bien definidos, redondeados. Pueden estar septados eventualmente si fueron como secuela de algún proceso infeccioso o de algún absceso. Y eventualmente pueden tener calcificaciones periféricas. Pequeños quistes en un niñito de 3 meses de nacido, un quiste más grande cercano al ilio, como en este caso, bien definido, con reforzamiento posterior. No hay problema con el hilio hepático, la vena esplénica se ve muy bien, en este caso un niñito de 3 meses, un pequeño quiste esplénico. Aquí tenemos otro, a veces pueden tener alguna pequeña irregularidad en la pared, a veces pueden tener un septo. Generalmente cuando les queda un septo, son septos que pueden ser un septo de fibrina o un septo posterior a un proceso infeccioso. Y ya pues con el análisis, o si es un paciente que hemos estado siguiendo, que tuvo un absceso esplénico, por ejemplo, al final podemos vernos estos quistes con estos pequeños septos. Quistes esplénicos múltiples, como en este caso, se podrían ver en un masculino de 6 años, eventualmente aislados o eventualmente como acompañantes de la enfermedad poliquística hepatorrenal. Los hemangiomas en el vaso pueden ser redondeados, pueden ser únicos o múltiples, ecomixtos, pero de predominio ecogénico, tal como los vemos en el hígado. Pueden estar asociados a hemangiomas cutáneos y por supuesto son de origen vascular y pues el Doppler color eventualmente nos va a servir de ayuda. Podemos verlo en esta imagen un poco antigua, 2 imágenes un poco antiguas, pero recuerden que la patología esplénica no es tan frecuente, disculpen que la imagen es un poco vieja, pero son nuestras imágenes. En una imagen hiperecoica, redondeada, bien definida, clásico tal cual como se ve en el hígado. En cambio, en este otro caso era un niñito que tenía un síndrome febril prolongado y que inicialmente en otro centro le habían hecho un eco y le habían visto una lesión hipoecoica en el vaso y se pensaba que era un absceso esplénico. Lo iban a punzar y antes de punzarlo nos los enviaron para que corroboráramos la imagen y cuando vimos la imagen pues era una malformación vascular intraesplénica con vasos bien gruesos que gracias a Dios que no lo punzaron porque había sido una catástrofe para el paciente. Este paciente tenía esto en forma incidental, no tenía nada que ver con el síndrome febril prolongado que era de otra etiología, fue tratado y pues afortunadamente este paciente no fue punzado. Pueden ser a veces hipoecoicos, no es lo más frecuente, pero pueden verse tal cual como en el hígado, también se pueden ver los hemangiomas hipoecoicos, pero fíjense que logramos demostrar con el Doppler color la vasculatura de esta lesión, demostrando que es una lesión de origen vascular. El amartoma o esplenoadenoma es una lesión poco frecuente, es benigna, tiene un crecimiento excesivo en las células del órgano afectado, es raro en vaso, puede ser causa de esplenectomía, y puede ser un hallazgo incidental. Ecográficamente son redondeados, hipoecoicos, contornos regulares y hay un dato muy importante, ellos son poco vascularizados debido al tejido que contiene.
Este es un caso cortesía de la doctora Eda Chávez, un amartoma esplénico. Fíjense que tiene un desplazamiento de los vasos periféricos, pero en sí la lesión es poco vascularizada, es redondeada, hipoecóica, bien definida. Este es otro caso de nosotros, más reciente, donde podemos ver también entonces la imagen hipoecóica, bien definida, poco o escasamente vascularizada, pero con algunos pequeños vasos puntiformes. Esta es la pieza anatomopatológica, macroscópica de esta amartoma, una lesión benigna y pues poco vascularizada. De las neoplasias malignas secundarias, como les dije, a enfermedades linfoproliferativas o metástasis de otra índole, pero son bastante y poco frecuentes en los niños, así como también del angiosarcoma. Este es un niñito de 11 años que tenía un linfoma intestinal. Fíjense que el asa está tomada por esta imagen hipoecóica que envuelve prácticamente el asa intestinal, tanto en el corte transversal como en el corte sagital, un niñito de 11 años, y en el vaso tenía esta lesión ecogénica, redondeada, bien definida, que se interpretó como una extensión de esta enfermedad linfoproliferativa. Aparte de eso, tenía también estas lesiones acá, hipoecóicas, bien definidas, unas cercanas al hilio hepático, escasamente vascularizadas, y fíjense cómo hay un infiltrado en este paciente con linfoma, un infiltrado nodular, tumoral, ecomixto de predominio hipoecóico y poco vascularizado. Paciente masculino de 14 años con un linfoma de no-Hodgkin, fíjate los ganglios que tiene a nivel retroperitoneal, muy vascularizado, con vasculatura en el hilio y un poco de vasculatura con signos de neovascularización, y tenía estas imágenes en el vaso. Aquí es linfoma no-Hodgkin, aquí hay un error, y tenía estas imágenes infiltrando el tejido esplénico. Otro paciente con una lesión retroperitoneal, interpretada él tenía ya el diagnóstico de un linfoma, de desplazamiento parcial de la aorta y de la cava, pero en este caso no había un infiltrado esplénico, sino había un aumento difuso del tejido esplénico. Y las calcificaciones en Venezuela pues, son muy frecuentes por pacientes con paludismo, tuberculosis, básicamente, más raras por histoplasmosis, postraumáticas, postinfarto y también vasculares. Algunos casos, pacientes con una TBC esplénica y algunas calcificaciones dentro del parénquima esplénico. Paciente con paludismo, otro paciente con paludismo antiguo, y fíjense, tenía esplenomegalia y tenía múltiples calcificaciones en el parénquima esplénico. Ya les mostré este caso, paciente con VIH, con candidiasis esplénica, que cursaba con estas múltiples calcificaciones que ya se las había mostrado, un paciente que tenía una candidiasis esplénica. Y raramente encontramos a este paciente con una hipertensión portal prehepática, con una cavernomatosis porta, y encontramos también este vaso muy aumentado de tamaño, con múltiples calcificaciones puntiformes. De los infartos esplénicos, pueden ser únicos o múltiples. Se dice que pueden ser triangulares o redondeados, a veces es difícil de verlos en el ultrasonido de esa forma. Hipoecóicos por lo general, y por lo general están asociados a anemias de células falciformes. Pacientes drepanocíticos que pueden cursar con imágenes anecoicas, bien definidas, redondeadas, de pared un poco gruesa, sin vasculatura, correspondiente en este caso a un pequeño infarto esplénico. Pacientes con drepanocitosis, pacientes de 7 años, con imágenes redondeadas, bien definidas, hipoecóicas o a veces anecoicas, interpretadas también si el paciente tiene el antecedente de la drepanocitosis, infarto esplénico. Aquí tenemos otro caso, un niñito con una drepanocitosis de 10 años, y encontramos estas imágenes, ya en este caso anecoicas, pues también las interpretamos como pequeños infartos esplénicos. Múltiples infartos esplénicos, paciente también con anemia drepanocítica, indudablemente con el antecedente, y esta imagen, indudablemente porque deben tratarse de múltiples imágenes de infartos esplénicos. Y pues, ya terminando, por supuesto en los niños, muy importante porque es muy frecuente el trauma en los niños. En este caso un masculino de 16 años que se había caído de un segundo piso y cursaba pues con esta imagen a nivel esplénico, ecogénica, no bien definida, que ocupaba gran parte del parénquima esplénico, desplazándose parcialmente el hilio esplénico pero no afectado, en un hematoma esplénico.
un trauma esplénico, un hematoma posterior a un trauma, no vascularizado, desplaza parcialmente el ilio, tiene el antecedente que se cayó y tuvo un golpe en el hipocondrio izquierdo, hizo una imagen redondeada, bien definida, correspondiente a una colección hemática intraesplénica. Y este fue un niñito de 8 años que también se cayó de su casa, y él en el comienzo no dijo nada. Él no dijo nada, sino a los 10 días nos los envían porque tenía dolor en el hipocondrio izquierdo, y encontramos que tenía signos de haber tenido, pues, a raíz de la caída, pues un hematoma esplénico ya con una imagen anecoica en resolución e incluso con drenaje hacia la parte subcapsular esplénica. Bueno, con esto hemos hecho un recorrido por la patología esplénica. Como les digo, no es tan frecuente en pediatría. Es una patología es de las más infrecuentes, pero hemos hecho una recopilación de lo más frecuente que hemos podido encontrar a lo largo de la evaluación de estos pacientes. Culminó esta charla con un pensamiento de José Ignacio Barberi, que dijo que la risa inocente de un niño es música de bellísimas armonías, es luz, es esperanza, es vida. Lo hace olvidar a uno de que existen tantas miserias en el mundo. Muchísimas gracias.